Gloria a Dios. Esta sigue siendo una iglesia dormida y me pregunto qué tendrá que hacer Dios para despertarnos. En esta mañana estoy lleno de emoción. No sé si también de pasión, aunque creo que voy a poder hablar tranquilo. Hoy la predicación en la serie de la familia va a tener un paréntesis, aunque también va a tener un matiz relacionado con la forma en que un hijo copia de los padres. Pero no un hijo. Los seres humanos hemos sido diseñados para aprender de lo que vemos, del ejemplo, más que de las palabras. Y esto es algo que vamos a poder ver entre dos personajes que son muy relevantes en la historia del pueblo de Israel. El personaje protagonista en esta mañana se va a llamar Josafat. ¿Alguien recuerda quién era Josafat o qué era Josafat? ¿Qué puesto ocupaba? Era rey en esa parte de Israel, esa parte sur que comprendía las tribus de Judá y de Benjamín. Y si he escogido Josafat, o yo creo que fue Dios indicándome lo que tenía que predicar de una forma, por eso digo que vengo con mucha pasión, porque sé que lo que voy a hablar en esta mañana es Dios quien lo está trayendo. Casi siempre tengo esa convicción, pero hoy es de las veces que más convencido estoy de que esta es la palabra para esta iglesia y para este año 2022. Bueno, cuando acabe veremos si seguís pensando igual. Sabéis que en un momento dado en este año pasado, 2021, decidimos paralizar definitivamente nuestro proyecto de una década llamado Proyecto Pi, anteriormente llamado Ventana 414. Y esto pareció una de las circunstancias negativas que trajo la pandemia. Pero nos vino una palabra, a varios, a mí en particular, y es ese famoso texto que se resume en el título de la predicación de esta mañana: paraos, estad quietos, y 3, ved. Así que lo quiero numerar para que podamos retenerlo más en la memoria. Parad, paraos, estad quietos, que no es lo mismo paraos que estad quietos. Y número 3, y ved, puntos suspensivos, porque lo que me interesa es el final. Porque Jehová está con vosotros. Si Dios está contigo, ríete de lo que te pueda hacer el hombre. No te preocupes de las circunstancias que te vengan. Porque si Jehová está contigo, Él va a responder de ti porque eres su hijo y su hija. Y yo sé que esto es muy bonito y muy fácil decirlo cuando las cosas te van bien. Quiero, antes de meterme en el meollo del capítulo 20, porque va a ser el capítulo 20 del libro segundo de Crónicas, del que vamos a estar centrados. Pero haciendo esa referencia entre padre e hijo, ¿recordáis quién era el papá de Josafat? Y ya os adelanto que ambos fueron de los buenos, de los pocos y buenos reyes del reino de Judá. No podemos decir lo mismo del reino de Israel, que casi todos fueron malos. Bueno, y
aprovechando, vamos a darle un aplauso de bienvenida a Lina y a Laura que acompañan a Vanessa. ¿Dónde estáis? Dios os bendiga. Es un placer teneros entre nosotros en esta mañana. Y como estaba diciendo, hay una relación y algo que hace especial a la Biblia es que no tiene a personajes como el Capitán América, como Spider-Man, Superman, que todo lo hacen bien, que todas sus hazañas acaban bien. Los mejores hombres y mujeres de la Biblia tienen sus partes, sus páginas oscuras, como quizás en esta mañana tú y yo podamos tener. ¿Hay alguien que no haya tenido tiempos oscuros en su vida? Aún habiendo ya conocido al Señor, no hablo solo de cuando estábamos en el mundo, que éramos unos pendejos, no sé si queda feo eso, o malas sombras, o drogadictos, o hipócritas religiosos. Todos tenemos nuestras sombras. El caso es que ya hemos nombrado Priscila al papá de Josafat. ¿Sabemos ya quién es? Si tú esto me lo preguntas, escucha, saberse todos los nombres de los reyes de Israel, o al menos los de Judá, que eran los más importantes, requiere una memoria interesante. Pero como yo sé que en esta iglesia hay muchos que están en EPSE o que ya pasaron esos 4 años de preparación bíblica, algunos le tiene que sonar quién era el padre de Josafat, uno de los mejores reyes de Judá. Asa, como diría Conejo, parecéis más tontos que el asa de un cubo. Bueno, pues Asa, acuérdate de las sartenes que tienen el asa, para acordarte. Yo me acuerdo del nombre del hijo de Rosa, porque hago asociaciones, Harley, pero yo me acuerdo de Harley Davidson, las motos. Entonces he conseguido por fin quedarme con ese nombre y su hermana se llama Andrea y no me preguntéis mucho más. Y ahora todavía me acuerdo de Lina y de Laura, pero no sé si cuando acabe todavía seré capaz de recordar eso. Pero sí que recuerdo la historia del rey Asa. Asa tuvo un reinado de 35 años, cosa extraña, reinó mucho tiempo. Fue de los reyes que fue fiel a Dios como su padre David. David, ¿quién no conoce de David esa página oscura? ¿Quién no sabe que David fue el rey más importante, que además tenía un corazón que latía conforme al corazón de Dios, pero en un momento dado se convierte en un asesino, en un traidor, en un adúltero? En un segundo tiró todo lo que tenía de parte de Dios por la borda. ¿A que todos os acordáis de eso, de esa historia? Seguro que no nos acordamos de muchas cosas buenas que hizo David, pero de esa la tenemos clara. Bueno, pues para que veáis esa relación, bueno, después llegaría su hijo Josafat, que empezaría su reinado a los 35 años. Estoy haciendo una asociación para que podáis quedaros con algunos datos. Asa reina 35 años, Josafat empieza a reinar y reina durante 25 años, pero lo hace cuando tenía 35 años de edad. Ambos fueron buenos reyes, pero ambos cometieron los mismos errores. Y no es casualidad. Uno copia de papá. Uno aprende de papá
más lo que hace que lo que papá dice. Por eso la gran importancia en la familia de que los roles, de los que hablaré más adelante, en la familia se cumplan. Y se cumplan de la forma más parecida al diseño de Dios. Nuestro amigo Asa, vamos a empezar con Asa, y vamos a ver un poquito unos versículos que nos muestran la calidad de Asa. Cuán bueno o cuán malo fue Asa. Y dice, capítulo 14, dice, versículo 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera, y mandó a Judá, atiende bien, y mandó a Judá, que estaba caminando de espaldas a Dios, que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Así que podríamos decir que el rey Asa fue un reformista moral y religioso. Fue un rey excepcional. Fue un rey que trajo bendición. Dice en el primer versículo del capítulo 14 que durante durante 10 años tuvo paz en el reino y aprovechó para fortalecer sus fronteras. Y tenía 300.000 hombres capacitados para la guerra de la tribu de Judá y 280.000 de Benjamín. Estos suman 580.000, ¿puede ser? Pero cuando todo iba bien y nuestro hermano Asa, rey de Judá, estaba haciendo lo correcto, le viene un contratiempo. Un señor llamado Zera, etíope, viene a pelear contra Judá, contra el rey Asa, con 1.000.000 de soldados. ¿Te puedes imaginar? Era un 2x1 de estos de Carrefour, 2x1. Cada hombre de Judá iba a tener que matar o que vencer a 2 soldados del rey Zera, etíope. ¿Qué hace él con el contratiempo? Hermanos, todos los creyentes vivimos contratiempos. Todos los creyentes tenemos que pasar por el fuego de la prueba. Todos sin excepción. Pero ¿cómo vamos a pasar nuestro tiempo de angustia? Nuestro tiempo de aflicción. Vamos a ver cómo lo hace el rey Asa. Dice versículo 11, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. ¿Qué está queriendo decir Asa? ¿El que era el poderoso o el que no tenía fuerzas? Se está refiriendo al que no tenía fuerzas. Le está diciendo a Dios, no tenemos fuerzas. ¿Le has dicho alguna vez eso a Dios? Señor, o como decís algunos, papá o Padre Celestial, estoy sin fuerzas. O acostumbramos a tirar para adelante pase lo que pase y poner buena cara al mal tiempo. Ya lo experimentaron los falleros en estos días. Al mal tiempo buena cara y todo va bien. Pero hay momentos en que uno tiene que ser sincero con Dios y decirle, estoy acabado, Dios. Estoy desanimado. Estoy cansado. Y
Y le dice, ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre, no contra nosotros, sino contra ti, porque si tú y yo somos hijos de Dios, el que venga contra nosotros no está viniendo contra nosotros, sino que está yendo contra Jehová de los ejércitos. Y eso nos tiene que dar sosiego, calma. ¿Os acordáis de la frase que Dios nos dio para que tomáramos decisiones en la iglesia? Paraos, 1, 2, estad quietos, que no significa estar parados, porque si no con la primera palabra era suficiente, sino que está hablando de un estado interior de quietud, de tranquilidad, de paz, de pensar si Dios con nosotros, ¿quién? ¿Quién es el chulico que puede contra nosotros? ¿Quién es el vacilón que nos va a hacer temblar? ¿Esto fue una victoria del rey Asa o fue una victoria de Dios? Dímelo tú. El rey Asa, después de la victoria de Dios, siguió con su reforma religiosa, siguió haciendo las cosas bien hechas, siguió influyendo poderosamente en el pueblo para que se volviera a Jehová. Y dice capítulo 15, oídme Asa y todo Judá. En este caso se levanta algo que caracteriza tanto a Asa como a Josafat, es que hay profetas que les dan indicaciones, a veces para decirles lo buenos que son y otras para darles y volverlos en vereda. Y dice, y salió al encuentro Azarías, que es el profeta de Asa, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él y se le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Dios está siempre esperando a que nos volvamos a él. Siempre. Si yo tuviera que resumir la historia y la predicación de esta mañana, lo resumiría con: para siempre es su misericordia. Y dice, y en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra. Versículo 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Qué palabra de ánimo. Y cuando oyó Asa, versículo 8, y con este termino de este capítulo 15, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar, muy importante, acuérdate, porque va a ser importante en lo que hoy quiero compartiros. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Capítulo 16. Llega la página negra del rey Asa. De repente, el rey del norte, de las 10 tribus restantes de Israel, entra o quiere entrar en guerra contra Asa. ¿Y qué hace Asa? ¿Os dais cuenta que en la primera ocasión Asa lo que hace es clamar a Dios? Y es Dios quien le da la victoria. En este caso se va a aliar, a pactar con Ben-Hadad,
un rey extranjero, un rey impío. Y vemos que van a vencer. Pero había algo, hay unos versículos que a mí me dicen mucho del rey Asa. Y es que Asa siempre tiene un corazón para Dios. Siempre está atento a la voz de Dios, salvo cuando se despista, salvo cuando Satanás consigue hacerle mirar para otro lado. Y a esto estamos expuestos todos los creyentes. Dice, en aquel tiempo vino el vidente, 16:7, Anani, profeta, a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios. Estamos hablando del anterior capítulo ya, de cuando él pidió ayuda a Dios, porque eran 1.000.000 de soldados. Y le dice, ¿no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Un rey que empezó bien cometió un error grave. No sabemos mucho de lo que pasa acto seguido, pero sabemos que su corazón recto empieza a desviarse. Versículo 10, entonces se enfadó Asa contra Anani, contra el profeta, aquí lo nombra como vidente, pero no tiene nada que ver con los videntes actuales, que son diabólicos. Dice, y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Se empieza a estropear, se empieza a torcer la vida de Asa. ¿Y quién lo paga? El siervo de Dios. Lo paga el profeta que dice la verdad y lo mete en la cárcel. Y quiero pedirte en esta mañana también que te quedes con esa cuestión. En Sarai, acuérdate, el rey Asa lo mete en la cárcel al profeta por decir la verdad. Y vamos a ver cómo muere Asa y no vamos a olvidar ya de Asa. Pero veremos la influencia sobre su hijito. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. ¿Qué narices le pasaría en los pies? Yo muchas veces me he preguntado, no he visto a nadie que se muera de los pies. De los pies te puede salir un juanete, te puede ser molesto, una callosidad, un dedo se te puede ir hacia Teruel. Pero a este le cuesta la vida. ¿Cómo? Gangrena, pero en los dos pies. Gota. Hombre, a todos nos caen gotas cuando nos duchamos en los pies. No sé. Asa enfermó gravemente de los pies y atiende a esto, por favor. Y en su enfermedad, ¿me lo puedes decir tú, por favor, porque lo estás viendo ahí? No buscó a Jehová, sino a los médicos. Queridos amigos que nos seguís desde las redes, no estoy diciendo que no se vaya a los médicos. Pero lo que aquí dice es muy claro. En su enfermedad,
en su problema, como justo había pasado con Ben-Hadad, no buscó a Jehová, sino buscó cómo solucionarse la vida. Ese es el problema, sobre todo de los impetuosos como yo, que buscamos resolver nuestros problemas de todas las formas posibles y cuando ya no encontramos las gafas o las llaves, ¿quién ha perdido el monedero y te ha importado 3 pimientos y tenías 50, 40 o 20 euros? Has pensado, ahora me tengo que renovar el DNI, me tengo que renovar la tarjeta no sé cuántos, tengo que anular las tarjetas del banco, tengo que hacer esto. A mí me ha pasado. Y he buscado y he removido cielo y tierra. Y cuando ya no hubo forma, cuando ya estaba desanimado, cuando ya estaba en el ordenador pidiendo citas previas para poder solucionarlo, dije, ¿y si orara y le pidiera a Dios que aparezca la billetera? No sé por qué se llama billetera, pero yo nunca llevo billetes. Y de repente, a veces no instantáneamente, tengo que reconocerlo, a veces, como el caso de algún hermano, encuentra las gafas al día siguiente. Pero cuando pones las cosas en las manos de Dios, los milagros suceden. Y aquí acabamos con este hombre. Se murió por algo que le pasó en los pies. Y llega Josafat. Y Josafat hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Como su padre David, siempre referenciando a los reyes, con David como el ejemplo supremo de un hombre de Dios, pese a su página negra. Y dice que puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas. Te das cuenta que sigue el ejemplo de su padre, sigue no solo fortaleciendo, sino que él también hace una reforma religiosa, moral. Él está por la labor de agradar a Dios. Él es un hombre entregado. Y en el capítulo 17, del 7 al 9, es la carta de presentación. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. ¿Te das cuenta que hace como su padre hizo? Coge a otras personas, pero lo hace para enseñar. ¿Qué crees que estaba enseñando? ¿Matemáticas? ¿Inglés? No, estaba enseñando la ley de Dios. Especialmente, quizás nunca te hayas dado cuenta, pero siguió al pie de la letra el libro de Deuteronomio. Deuteronomio tuvo que ser un libro muy conocido en este momento de la historia del pueblo de Israel, por cómo vemos el trabajo del rey Josafat. Y dice, y con ellos a los levitas, no solamente a maestros de la Biblia y profetas, sino que a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron, atiende bien, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. O sea, se levantó un rey que estaba mejorando el camino de su propio padre. Se dedicó en cuerpo y alma a recorrer norte, sur, este y oeste, todo Judá, que comprendía también la tribu de Benjamín, tratando de acercando el pueblo a Dios. Y esto va a ser muy importante. Y cuando todo iba
a pedir de boca, nuestro querido rey Josafat comete un primer error. Y dime tú si no se parece al de su papá. Emparenta, ¿sabes con quién? Con los que cada 2 por 3 fueron enemigos suyos, con el reino de Israel. ¿Y sabes quién reinaba en Israel en ese momento? Va a soltármelo. El rey Acab. ¿Te acuerdas quién era la mujer de Acab? Sorpréndeme. Jezabel. ¿Y sabes cómo pacta con él? De la manera que hacían en aquel tiempo. Hay una boda entre el hijo de uno y el del otro. Así que ese parentesco traería consecuencias. Acab mete a Micaías en la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque fruto de ese pactito, el insaciable rey de Israel le dice, ¿te vienes tú a hacerle la guerra a los de, si no recuerdo mal, Ramot de Galaad? Y contesta nuestro buen rey Josafat, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Claro que iremos, eso lo añado yo, lo declaro, claro que iremos contigo a la guerra. Además, y esto va a empezar a marcar las diferencias entre un rey y otro. Estamos hablando entre Josafat y Acab. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y es cuando el rey Acab se le ponen los ojos bizcos. ¿Ya estamos con las tonterías? Y le presentó 400 profetas que le dijeron, ves a pelear contra ellos que los vais a hacer migas. Pero, ¿sabes? Josafat no las tiene todas con él. Josafat va a decir, pero ¿hay aquí algún profeta de Jehová? O sea, él distingue claramente. El título de profeta no lo confunde. Yo quiero a un profeta de Jehová, no de Baal, no de Asera. Para que por medio de él preguntemos. Y el rey de Israel respondió a Josafat, hay aquí un hombrecito por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco con toda el alma. Eso lo añado yo, lo de con toda el alma. Porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este pajarito se llama Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Diciendo, estás atentando contra un siervo de Dios, membrillo. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales. Y para ir más rápido, porque el meollo de la predicación está en el capítulo 20, van a entrar en guerra. Micaías deja muy claro, al principio les dice lo que quieren oír, sí, lo vais a hacer migas. Pero Josafat, que de tonto no tiene un pelo, le dice, en el nombre de Jehová, dime qué dice Jehová de verdad. Los veo a todo el pueblo de Israel destruido, muertos por doquier en el terreno. ¿Sabes qué le pasa a Micaías? Que lo mandan a la cárcel, Sarai. ¿Otra vez? En la vida a veces hay historias que parece que se repiten. Lo que había hecho
el papá de Asa, ahora lo hace este hombre. Y dice, entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, el rey ha dicho así, poned a Micaías en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción. No quiero ni saber a qué sabía el pan de aflicción. Y agua de angustia. Yo creo que le metían unas gotas, yo me estoy tomando unas gotas. La doctora me dice, mira, sabe muy mal, ¿eh? Tampoco será para tanto. Mira, amargan el alma. Digo, me da igual. Hoy en día, gracias a los cafés de Antonio, me tomo cualquier porquería. Y claro, yo aprovechaba los cafés de Antonio para meterle las gotitas esas. Si estaba malo el cafecito ese. Escucha, ¿hay algún loco como Juan Antonio, lo digo porque no está aquí hoy el pastor Juan Antonio, que dice gustarle ese café? Y bueno, escucha, para gusto los colores. Pero con las gotas, para morirse. Bueno, pues que le den agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Es decir, que el rey Acab no cree para nada la palabra de Jehová a través de Micaías. Pero Micaías le dice, atiende bien, si Micaías estaba seguro, ¿cómo me gustaría ser Micaías? ¿A ti no? Fíjate lo que dice, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Es decir, está diciendo, apedrearme, porque en aquel tiempo el profeta que profetizaba no es como ahora, que te profetizan 1000 cosas y se cumple la que se cumple, y aquí no pasa nada, y a veces incluso lo vuelves a invitar a predicar. Cosas que ocurren. Pero este hombre dice, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. ¿Y dónde se fue Micaías? A la cárcel. Allí. Y entonces llega el momento de la batalla. Y el rey Acab tiene una sorprendente, una estrategia luminosa. Y le dice al rey Josafat, mira, tú te vas a vestir las ropas reales para ir a la guerra y yo me voy a disfrazar. Y el tonto de Josafat dice, pues vale. ¿Sabes qué? Había una orden del ejército enemigo que decía, no peleéis contra nadie que no sea el rey. Vamos todos a por el rey. ¿A por quién van? A por Josafat, que va vestido de rey, el tontorrón. Sí, esto es para leerlo y no creerlo. Después, con razón, dicen que la Biblia es difícil. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, vestidito todo guapo, dijeron, este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Más Josafat, atiende bien, clamó y Jehová lo ayudó. Y los apartó Dios. ¿Quién los apartó? Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Pero lo hizo Dios. Primera vez que Josafat ve cómo Dios lo libra de la muerte. Pasó lo mismo con su padre. Sin embargo, su padre no aprendió. Es tremenda esta historia. Pero sabes, hay un profeta. Los profetas tienen un problema. Y es que no callan ni bajo el agua. El profeta que es de Dios te va a decir lo que hay. Y si tiene algo de parte de Dios te lo va a decir aunque no quieras. Dice, y le salió al encuentro a Josafat el vidente Jehú, hijo de Hanani. ¿Os acordáis que Hanani aparece en la vida de su papi? Y que sufre las consecuencias de la
mala gaita de Asa. Y salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y le dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Versículo 3, sorprendente. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Asera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Esto ya mejoraba las condiciones de su padre. Se han encontrado cosas, esto me recuerda a Apocalipsis. Tengo algo contra ti, pero tienes esto y esto bueno. Lo bueno no era que hubiera quitado, desterrado las imágenes de Asera, sino que había dispuesto su corazón para buscar a Dios. Josafat, siguiendo las directrices del libro de Deuteronomio, se pone a poner jueces. Y antes de entrar en el meollo, nos vamos a ir al final del capítulo 20 para ver si sigue la similitud con su padre. ¿Aprendió Josafat o no aprendió como le pasó a su papá? Para que veáis lo importante, todo esto lo estoy contando solo y exclusivamente porque este no es el tema. Así que el culto posiblemente sea largo. Este no es el tema, pero quiero que veáis la influencia de los padres sobre los hijos, tanto positiva como negativa. Y nos vamos al versículo 34. Y dice: los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel, y lo puedes leer. Pasadas estas cosas, las que ahora nos vamos a centrar, Josafat, rey de Judá, tomó amistad con Ocozías, rey de Israel. ¿Otra vez haciendo el membrillo? ¿Otra vez embarrándola? ¿Otra vez tomando decisiones equivocadas? ¿No fue bastante lo que hiciste con el rey Acab? Ese pactito casi de sangre, que ahora te vas y pactas con el rey Ocozías, rey de Israel. Fíjate lo que dice: el cual era dado a la impiedad. Yo creo que solo eso ya habla bastante de quién era Ocozías. Versículo 36, e hizo con él compañía, los dos juntitos, para construir naves que fuesen a España y construyesen las naves en Ezión-Geber. Según la Biblia, Tarsis, pero Tarsis era España, y construyeron las naves en Ezión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocozías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. La historia de nuestro protagonista Josafat tiene antes y después páginas negras. Aún así, Josafat fue de los mejores reyes de Judá. Así que nos vamos a ir a la historia. Vamos a empezar la predicación. A Josafat todo le iba bien después de ese tropiezo que vimos hace un momento, cuando de repente los moabitas, los amonitas y otras tribus, que dicen que eran otros amonitas, pero no eran amonitas según distintas versiones, se encaminan para hacerle la guerra al rey Josafat, para conquistar su territorio. Y dice que acudieron algunos supervivientes, escaparon de las manos de esta gentuza, y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están
en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Es decir, los tienes a 15 horas. 15 horas de tener el enemigo aquí. Y esta historia para mí tiene 3 puntos principales. Número 1, vamos a estudiar la actitud de Josafat. Número 2, muy de pasada, vamos a ver la actitud del pueblo de Judá. Y número 3, vamos a ver el espíritu. Mira, si hay un lugar donde más se hable de alabanza, de adoración, de acción de gracias, de gratitud, se llama capítulo 20 de Segundo de Crónicas. Por eso cuando yo empecé a estudiar hace unas semanas este capítulo, porque encerraba ese texto que Dios nos había dado tan claramente. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová, porque Jehová está con vosotros. Sí, Señor, sí, entiendo, más o menos entiendo. Este tiene que ser un año de calma interior, un año de búsqueda, un año, después Dios nos siguió hablando de alabanza, y nos siguió hablando de gratitud. Y cuando yo empecé a estudiar el texto, dije, es que este es el texto para nuestra iglesia. Es la predicación que tendríamos que estar a lo mejor predicando todas las semanas durante este año. El ejemplo, en primer lugar, del rey Josafat. Nos vamos a olvidar de sus páginas oscuras, que todos tenemos páginas oscuras en nuestras vidas. ¿O no? Hoy hay alguno que haya ido de gloria en gloria y nunca se haya caído de la gloria. En primer lugar, vamos a leer el texto rápidamente. Dice, entonces Josafat tuvo temor. Y quiero que lo recordemos con el número 1. Y Josafat humilló su rostro. Y quiero que lo recordemos con el número 2. Se humilló. ¿Crees que en nuestra iglesia necesitamos humillarnos? ¿Crees que nuestra iglesia necesita atemorizarse? No, temor a Dios no. No tenía temor. Josafat en ese momento no era el temor de Dios lo que tenía. Era temor de los moabitas, de los amonitas y de las tribus que venían a por ellos. Pues yo creo que sí, pero luego lo hablamos. Y sigue diciendo que se humilló y consultó a Jehová. Número 3, consultó a Jehová. Consultar a Jehová condujo a un resultado. No volvió a pactar con quien no debía de pactar. En este caso se quedó con Jehová. Así que número 3, consultó a Jehová. Y sigue diciendo, e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. ¿Sabe lo que quiere decir hizo pregonar ayuno? Ordenó ayuno en todo el territorio nacional. Así que vamos a dejarlo así. Número 4, Josafat ordena el ayuno. Y sigue diciendo, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Parece como que las reformas del papá Asa
y la que hizo después Josafat trajeron resultados. Porque en este caso el pueblo se une a su rey. No era un pueblo todavía del todo convertido, estaba medio convertir. Pero vieron la actitud de su rey y dijeron, vamos a entrar en unanimidad con el rey. Vamos a juntarnos, vamos a seguir el ejemplo del rey. Luego veremos más adelante que el quinto punto que quiero tocar de la actitud del rey Josafat es que creyó a Dios hasta las trancas, hasta las últimas consecuencias. No solo hizo una profesión de fe, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Y ahí ya se acaba y lleva una vida más o menos piadosa, cercana a Dios. Y vamos a ver el último punto de la actitud de Josafat. Bueno, dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová. Subrayamos eso porque esto se va a repetir. En la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y empieza una oración que le correspondía a un sacerdote. Pero que en casos como este se le podía permitir al rey tomar el lugar de sacerdote. Así que desde la casa de Jehová pronuncia públicamente una oración. Pero el punto último que quiero tocar de la actitud de Josafat lo veremos más adelante. Y es cuando el rey Josafat reconoce su debilidad y su necesidad de Dios. ¿Os acordáis de su papá? Que le dice, no tenemos fuerzas y venimos a ti, a que nos salves. Ese fue la primera buena decisión de Asa. Y que a lo mejor sirvió de ejemplo en esta ocasión para Josafat. Se acordó de su padre, se dio cuenta de lo bien que le fue cuando confió en Dios y dijo, yo también necesito a Dios. Vamos a seguir leyendo porque quiero ahora hacer un análisis de la oración de Josafat. Un análisis. Vamos a analizar la oración de Josafat. Lo primero que va a hacer Josafat va a ser reconocer que Dios es todopoderoso. No solo aquí. Aquí. Lo cree. De verdad lo cree. Y dice así. Jehová Dios de nuestros padres, versículo 6, si alguien lo está siguiendo. ¿No eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra de Canaán delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado, nosotros, el pueblo de Israel, han habitado en ella y te han edificado en ella santuario. ¿Recuerdas quién lo edifica? Salomón. Es decir, que Josafat tiene muy clara la historia del pueblo de Israel. Y está recordando a sus antepasados bastante próximos ya. Y dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese.
He aquí, ellos nos dan el pago ahora viniendo a arrojarnos de tu heredad, la que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque nosotros, y este es el punto 6, reconoce su debilidad. Porque nosotros no sabemos qué hacer. Repítelo en tu mente, no hace falta que lo digas. Porque nosotros no sabemos qué hacer. ¿Te ha pasado alguna vez eso? A mí muchas. Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Personal o de iglesia o laboral? ¿Qué hago? Qué bueno es poder hablar con Dios y decirle, Señor, no sé qué hacer. Dame las indicaciones. Y no solo es que transmite esa debilidad y la transmite, ¿sabes? Públicamente, lo está diciendo a toda la iglesia. No sé qué hacer. Soy el rey, pero no sé qué hacer. Solo una cosa sé qué hacer. Y nos volvemos a ti. Y nos volvemos a ti. Tú eres nuestra única baza. No tenemos nada que poder hacer. Todo es imposible si tú no haces algo sobrenatural. Y la actitud del pueblo es de unidad. Y lo vamos a ver en dos textos. En el versículo 4 y en el versículo 13. Dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Es decir, se unieron a su rey. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Todo Judá, 100%, unanimidad absoluta. ¿Y sabéis con quién estaban? Estaban las familias. Estaban con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Todos, la congregación en pleno, no faltaba nadie de la iglesia. Estaban los recién nacidos, estaban los de 4 años, estaban los adolescenticos, estaban ya los maduritos y estaban ya los carcamales, estaban los dinosaurios allí presentes. Todo el mundo estaba presente, uniéndose a la actitud del rey. Qué interesante. Pero qué bueno que estaba un profeta llamado Jafiel, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd, Betesda, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, incluso los extranjeros, y tú rey Josafat, oído Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 15, lo deberíamos de tener enmarcado en nuestro despacho o en el salón de la casa. ¿Sabes? De repente, después de la actitud humilde de Josafat y del pueblo, Dios va a traer una respuesta. Una respuesta que era sorprendente, poco lógica e incluso del todo irrazonable. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Todavía no es del todo irrazonable, pero que no temamos. Si tú mismo estás diciendo que es una multitud tan grande y eres el profeta, te lo está diciendo Dios. O sea que es verdad, no es que iba a aparecer una multitud grande, es que aquello era demencial.
Pero hay una orden que Dios va a repetir a través del profeta por 2 veces. No temáis, ni os, decídmelo vosotros para despertaros, algunos ya lo veo con cara de sueño, ya vamos por la mitad, amedrentéis. Otras versiones dicen, no os acobardéis. ¿Recordáis la pandemia? No nos vamos a ir a los tiempos del rey Josafat. ¿Recordáis la pandemia? ¿Hubo temor? ¿Hubo miedo? Menos 2 Juanes sin miedo. De entre los creyentes, los inconversos, veo que es normal. Creo que es normal que se atemoricen. Y yo no soy Juan sin miedo. O sea, yo nunca propuse suicidarnos y ponernos a besar en la boca a alguien que tuviera el COVID y estuviera ahí en la UCI. No. Pero el miedo, escucha, proviene de Satanás. Sin embargo, es extraño porque antes dije que el temor en esta iglesia lo necesitamos. Porque fue el temor lo que hizo que Josafat se humillara. Y a lo mejor, sí, nos queremos humillar, pero como que es que da un poco de vergüenza eso de humillarse, de echarse al suelo, de clamar a Dios por misericordia, de ponernos a llorar. Últimamente me vuelve a dar ese... estoy pasando el tiempo donde creo que más estoy llorando. El caso es que, acordándome ahora, llevaba meses pidiéndole a Dios, Señor, quebrántame, hazme llorar. Porque cuando yo llevo mucho tiempo sin llorar, escucha, este corazón se vuelve duro. Y Dios me ha contestado y me sabe tan mal que la gente me vea llorar. ¿A cuántos aquí les gusta que la gente los vea llorar? ¿A cuántos os gusta? Hay alguno que llora para hacerse de notar. Para algunos es un deporte casi nacional. Y bueno, pero quiero que sepas que llorando muchas veces Dios está sanando cosas de tu corazón, cosas profundas que hay en tu interior. Te está trayendo descanso y paz. El llanto que el Espíritu produce es para tu sanidad. No lo olvides. Así que si te entran ganas de llorar, llora. Porque es una capacidad que Dios, que nos diseñó perfectamente, puso en nuestras vidas. Así que nos vemos con un rey que tuvo temor y que ese temor lo llevó a... Hace poquito predicando yo dije que el único temor que vale la pena tener es cuando nos lleva a arrodillarnos en la presencia de Dios. Solo en ese caso vale la pena tener temor. Señor, venimos a ti porque estamos destruidos. Señor, venimos a ti porque lo que le pasa a Asa, lo que le pasó a Josafat, yo creo que esta iglesia necesita temor. Señor, venimos a ti porque es que los tiempos que corren, Señor, el aceite es que ya no se puede comprar, es que ya no hay harina, Señor, le vamos a echar Coca-Cola al tanque de combustible porque no podemos pagar ese precio. Sí. Señor, es que nuestros hijos están comiendo algarroba. Sí. Ese temor nos va a hacer venir y arrodillarnos. Y espero que lo hagamos antes como iglesia. El temor le hizo a Josafat recordar, es decir, retraerse o retornar a más de 400 años atrás. Y empezó a acordarse de Abraham, al cual se le imputó justicia sin merecer.
solo por creer a Dios. Y detrás de él le viene a la mente su tatarabuelo Salomón, el cual construyó un templo. Más tarde Josafat mismo va a hacer reformas de albañilería, de las que sabe hacer José Hurtado. Y allí se encontraba él haciendo una oración pública, exponiéndose ante todo el mundo, reconociendo su miedo, que le temblaban las patillas, que no sabía qué hacer. Pero también le lleva a recordar la fidelidad de Dios con David y Salomón, que les permitió que construyesen el templo. Eso era todo un privilegio. No solamente eso, sino que también mencionó la actitud injusta de los enemigos. Señor, acuérdate que estos que vienen hoy contra nosotros sin ninguna razón, les perdonaste la vida cuando íbamos camino a Canaán. ¿Os acordáis de la historia? Que justo le dejan el paso para seguir, pero no les dan víveres, no hay ninguna. Se muestran Moab y Amón reacios. Demostraron que eran enemigos de este pueblo que iba a invadir Canaán. Y les perdonan la vida, por decirlo de alguna forma, y ahora se lo pagan así. Y ¿sabes? No se queja a nadie, se lo dice a Dios. Dios, ¿te has fijado? ¿Y no harás nada? Porque tú nos los ordenaste, les perdonamos la vida y ahora vienen a quitarnos la tierra que tú nos diste en posesión. Nos la diste tú. ¿No los juzgarás? Reconoce su debilidad, como dije antes, diciendo: en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y por último, depositó toda su confianza de victoria únicamente en Jehová. En momentos de crisis, como los que vive Josafat, ¿alguno está viviendo algún momento de crisis o ha vivido hace poco? ¿No? ¿Ninguno? Pues viviréis próximamente tiempos de crisis. Yo no soy ni Jafías, ni Ananías, ni Anani, perdón. Pero los momentos de crisis es una buena oportunidad, queridos hermanos. Es una fuente de fortaleza para poder recordar las experiencias anteriores sobre la fidelidad de Dios, sobre su ayuda sobrenatural que hemos vivido o que han vivido nuestros antepasados, desde los tiempos bíblicos hasta los personales de nuestra vida. Y cuando hacemos esa mirada retrospectiva, podemos hacernos una pregunta: si Dios me ayudó cuando pasó aquello, ¿no me ayudará Dios hoy en esta circunstancia? Si Dios fue fiel, mira, te voy a hacer un breve repaso a la historia de Israel. ¿Sabéis que con mano fuerte y brazo extendido Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto después de 400 años de esclavitud? Y vamos a recordar un repaso. Primer milagro. Decidme, no tengáis miedo de equivocaros. No importa el orden. Quiero saber los milagros que hizo Dios allí por aquellos 40 años. La nube de día que los conducía, la columna de fuego de noche. Pero lo primero, les abre el mar rojo. Y pasan en seco. Es decir, que ni se les manchan las sandalias de barro. Y detrás de ellos, ¿qué pasa? Segundo milagro. Entra el ejército enemigo. Los egipcios que quieren rescatarlos, que les eran útiles. ¿Qué iban a hacer sin sus queridos judíos? Entran en el Mar Rojo y de repente las aguas vuelven
Y no queda ni uno, ni un soldado. Otro milagro, ya están caminando después de que 10 de los espías dicen cosas feas, no mentiras, pero cuentan las cosas desde una versión humana, carnal. Es decir, que le están pagando a Dios con una moneda muy lamentable. Pero empiezan sus 40 años. Charlie, dime uno de los milagros que hace Dios en los 40 años. Uno. El maná, desciende maná, los alimenta. ¿Quién dijo eso? Muy bien, Raquel. No sé si te he oído bien, pero la ropa, escucha, al mismo tiempo que les crecían los pies, les crecían los zapatos. No lo dice exactamente así, pero la ropa no se les envejeció. No tenían que ir a Lefties a comprarse ropa. Tenían una muda para cambiarse y la muda le iba creciendo también. Increíble. Otro milagrito. ¿Qué pasa con el agua? ¿De dónde sale el agua? De la roca, de la peña. ¿Cuántos habéis visto salir roca de una montaña? ¿Hay otro milagro con agua? ¿De agua? No el de Jesús en las bodas de Canaán. Todavía en los tiempos en un momento dado las aguas de Mara, que significan amargas, ¿no las endulza Dios? ¿Cómo se comporta el pueblo? Siempre protesta y protesta. Y comíamos unas ollas de carne que es que eran... Y Dios trae un viento solano y ¿trae qué? Hasta que se le salía por la nariz. Qué salvajes eran. ¿Y cuál es la respuesta? Protesta, 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 protesta. Llegan los reyes, llega el primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba el primer rey? Saúl. Y hace lo que le da la gana. El profeta Samuel le dice, haz esto, esto, esto y esto. Y él hace aquello, aquello, aquello. ¡Qué desastre! Aarón, que había sido tomado por la falta de confianza de Moisés en Dios, construye un becerro de oro. Bueno, según él no lo construye. Tira el oro al fuego y sale un becerro. O sea, esto ni Copperfield. Increíble. Pero es que llega Saúl y la embarra. Y llegan los siguientes reyes, a excepción de David, que solo tiene una página muy negra, muy negra, muy negra. Y todos los reyes la embarran, todos los de Israel, buena parte de los de Judá, hasta que llegamos a nuestro amigo Josafat. ¿Con qué moneda le pagamos a Dios? Y ahora te voy a hablar de tu vida. ¿Cuántas veces la has embarrado? ¿Cuántas veces lo estropeaste? ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces te has portado como un mal hermano? ¿Cuántas veces has criticado? ¿Cuántas veces has sido un mal esposo? ¿Cuántas veces has sido una mala esposa? ¿Cuántas veces te faltó el perdón, perdonar? ¿Cuántas veces fuiste un mal papá y te desentendiste? ¿Cuántas veces fallaste como mamá? Porque los niños a veces son muy irritables, súper irritables, irritabilísimos. ¡Y ras! Mamá te va a pegar. Ya le pegaste. Queridos hijos, los que sois hijos, bueno, y quiero creer que todos aquí somos hijos porque
ninguno es extraterrestre, aunque estén muertos nuestros padres, en el caso de algunos, pero los que tenéis a los papás vivos, ¿cuántas veces fuisteis un mal hijo, una mala hija? De eso vamos a estar hablando próximamente, de los roles. Y no se me va a escapar el de hijo. Queridos hermanos, ¿de cuántas nos ha librado Dios en nuestra vida? No necesitamos remontarnos a la Biblia. Aunque Dios me ha dicho, el próximo libro que leas va a ser Éxodo. Estoy en Salmos, aprendiendo a alabar a Dios, gracias a los Salmos. Aprendiendo todos los nombres que a la vez son atributos de Dios. El Altísimo, Jehová de los ejércitos, mi fortaleza, castillo mío, roca mía, quien levanta mi cabeza, quien adiestra mis manos para la batalla. Salmos es espectacular para enseñarnos a entrar. Yo estoy aprendiéndolo ahora. Para entrar por sus atrios con alabanza, reconociendo su grandeza. Yo me pregunto en esta mañana y os pregunto, ¿de cuántas veces te sacó Dios de tu embarramiento, ya siendo cristiano? ¿De cuántas veces te perdonó el Señor? ¿Tenemos motivos para humillarnos como iglesia? ¿Tienen que llegarnos cosas peores para humillarnos? ¿Sabes? La orden de Dios, nos vamos a adentrar en el capítulo clave, en el versículo clave, versículo 17. Directamente saltamos al texto 17. Seguimos con esa palabra sorprendente, irracional, antinatural, de locura. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Bueno, y si no hay para qué pelear, ¿para qué vamos? Yo lo primero que le había preguntado al profeta, pero ¿para qué quiere Dios que vayamos si no tenemos que pelear? Pues que se queden allí. Dice, paraos. Qué bueno es pararse. Pero, escucha, yo tengo me regalaron, no sé si algunos de mis hijos o mi esposa, y la verdad es que nunca he entendido por qué, porque yo siempre me consideré bastante trabajador, pero se ve una imagen en una tabletita de madera de un barrigón tumbado en el sofá, colgándole un cartelito que pone trabajando se suda, y sudar es una cochinada. Y ahí lo ves con un barrigón, sentado, tumbado. ¿No es esto lo que está diciendo aquí Dios? Paraos, deteneros, reflexionad, pensad, meditad, que no todo es correr, correr y correr. Yo creo que en esta iglesia muchas veces hemos corrido mucho. Creo que había que hacer las cosas que hicimos, pero se podría haber hecho sin correr tanto, sin estar tan estresado. Sin yo estresaros tanto. Paraos, número 1. Estad quietos. Quietos, tranquilos. Que os dejen de temblar las patitas. Relajaros. Que vais a ver la película más extraordinaria de Hollywood. Pero en vivo y en directo, en 3D. Lo vais a tener todos. Y ved que es una película. La salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén. Otra vez. No temáis ni desmayéis. Porque Dios sabía que cuando fueran, porque les dice, levantaos, ir. Y cuando los vieran, los sudores de la muerte. Si no llegamos ni a ver cuántos son.
Se nos pierde las cabecitas con el cielo. Dice otra vez, no temáis ni desmayéis. Otras versiones, ni os acobardéis. Salid mañana contra ellos. Bueno, Dios, vamos a ver. ¿Salimos, no salimos? Esto es una película de 3D. Vamos contra ellos. Ellos vienen contra nosotros. Vas a descender del cielo con ángeles. ¿Qué vas a hacer? Y dice, simplemente porque yo estoy con vosotros. Y yo recuerdo ese texto de Jesús mismo. Y yo estaré con vosotros, Mateo 28, hasta el final. Pase lo que pase, con pandemia y sin ella, con aflicción o con alegría, con problemas o sin problemas. De ti, Charlie, te dice Dios, no me muevo ni un milímetro. Escucha, esto debería de hacernos saltar de alegría. Deberíamos de estar llorando de emoción. Señor, somos puros espectadores en tus manos. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces saltamos de los brazos de Dios y empezamos a pelear nosotros. Y entonces la espada se nos escurre. Y entonces el escudo se nos cae. Y entonces la cosa esta del casco se te va para atrás de un espadazo. Y ahora voy a terminar, lo cual significa 20 minutos más. Lo digo por si alguien se quiere ir a comer pronto. Quiero que veamos el espíritu de alabanza, este era mi tercer punto, tan innumerable, tan antinatural y con tanta pasión. A veces yo veo a Loida y al resto del grupo de alabanza intentando, yo creo que debería de intentar tirar petardos. Desde aquí, así, en plan dinamita, para que nos movamos. Dime una de las canciones que hemos cantado hoy, de las que tú creas que yo pueda recordar algo. Muy, muy interesante. Tararéala tú. Yo sé, no, eso me lo sé. Yo sé que viene, rompimiento. Sigue. Le estoy poniendo en un aprieto a Loida, esto de intentar recordar con esa presión, pero hay algunos que, yo sé que viene, rompimiento, y otros, yo sé que viene, rompimiento. Hay otros que están, yo sé que viene, rompimiento. No. Rompimiento. Vamos a ver cómo vemos aquí este espíritu de alabanza. Versículo 18. Entonces Josafat, ya se ha callado el profeta de Dios, se inclinó rostro a tierra, otra vez humildad, humillación. ¿Cuándo nos vamos a inclinar rostro a tierra? Yo sé que esto no es muy español ni muy europeo, pero lo puedes hacer en tu despacho. Yo alguna vez me tiro ahí en el despacho rostro a tierra, imaginándome que es así como lo hacían en aquel tiempo en algunos momentos. Eso sí, miro la puerta que esté cerrada, que nadie me vea, que mis hijos no vayan a verme en esa actitud. Al final, ¿sabes por qué? Porque me da vergüenza. ¿Y qué me debería importar quién me viera? Si debería decir como David, ríase la gente, pero ande yo caliente con el Señor, calentito. Y este hombre
se tira rostro a tierra y dice todo Judá, no cualquier, unanimidad, todos siguiendo el ejemplo. Se postraron delante de Jehová y ¿qué hicieron? Decírmelo vosotros. Adoraron a Jehová. ¿Estaba ganada la batalla? ¿Se había ido el peligro? No, pero adoraron a Jehová. Nos vamos de este lugar. ¿Estamos ya adorando a Dios porque nos vamos de este lugar? No tenemos viso ni perspectiva ni dónde caernos muertos. Bueno, ahora ya podemos morirnos algunos. Por ejemplo, va subiendo sus depósitos. Pero todavía no es suficiente. Tenemos que seguir cooperando, poniendo ladrillitos, más ladrillitos, más ladrillitos, más ladrillitos. Versículo 19. Y se levantaron los levitas. ¿Eso significa que solo los del grupo de alabanza lo tienen que hacer? ¿Eres tú un levita? ¿Eres un sacerdote? ¿Lo dice la palabra de Dios? ¿Linaje escogido? ¿Real? ¿Los podemos dejar aquí solitos para que nos animen? Va, Loida, cántanos una canción más movidita, mujer. Que hoy parece que estamos dormidos. Dice, para alabar a Jehová, estoy saltándome partes que son innecesarias y que me ocuparían más tiempo, y se levantaron, número 1, levantaron. Levántate de una vez de tu asiento, no te quedes ahí amuermado mientras se está alabando al Cordero de Gloria, al Señor de señores, al que creó el universo y que está presente aquí por amor a ti y a mí. Levantémonos. Pero dice, para alabar a Jehová. Alabar, no pedir, alabar a Jehová. ¿Pero cómo? Con fuerte y alta voz. Tú ni te quiero oír. ¡Fuerte! Todo lo que te dé la voz, con fuerte y alta voz, dice la Biblia. ¿Tenían motivos para estar tan alegres, para estar alabando a Dios con fuerza? ¡No! Se automotivaron. Se dijeron a sí mismos, alma mía, aunque están temblando tus patas, adora a Dios, alábale con fuerza, porque hoy Dios va a hacer maravillas. Nos vamos a ir. Versículo 20. Es que es un versículo detrás de otro, es increíble. Y cuando se levantaron, otra vez levantaron, nos tenemos que levantar, hermanos, que parado no significa que te estés ahí quietecito, paradito, inmóvil, y ya que venga la gente a convertirse aquí a la iglesia, que vengan solitos, que un espíritu los atraiga aquí y se conviertan. No, no es ese paraos. Se levantaron por la mañana, porque quien madruga, eso no es bíblico, pero te aseguro que funciona. Y dice, salieron al desierto de Tecoa, iban a por todas. Atención, mientras ellos salían, el rey Josafat, ¿qué hacía? Estaba de pie y gritándoles, ¡oídme! Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Había que motivarlos. Sí, estaban saliendo, pero muchos tenían sus dudas. No tenían a lo mejor una relación con Dios como la tenía Josafat. Alguien tenía que gritarles y decirles, ¡viva! ¡Viva Judá! ¡Viva Judá! ¡Viva el Dios de Israel! ¡Viva! ¡Viva Dios! Creed en Dios y estaréis seguros. ¿Sabes quién era el primero? Por eso uno de los puntos era creyó a Dios. El primero en creer a Dios fue Josafat. Alguien en esta iglesia tendremos que empezar a creer a Dios. Alguien. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.
Aquí tenemos los profetas, hermanos. Aquí. Creámoslos. ¿Quieres ser bendecido? No estoy hablando de prosperidad, doctrina de la prosperidad. Pero muchos vais a ser bendecidos económicamente también. Por vivir en la palabra de Dios. Por creer a los profetas de Dios. Por creer a los evangelios. Por creer a Jesús de Nazaret. Por creer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y esto les gritaba. ¿Cuántas veces les gritaría? ¿Sabes que eran una multitud también? Eran 500,000 de personas armadas. Hasta que pasa el 500,000, Josafat se quedó afónico. No lo dice, pero tuvo que ser así. Y nos vamos a ir al versículo 21. Y ha habido consejo con el pueblo, en otros sitios lo dice que se nombraron, en otras traducciones, se nombraron cantores para que caminaran delante del ejército. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Tú crees que eso es una estrategia razonable? Hicieron de repente un casting, esto de la voz, un programa de la voz, eligieron a los mejores cantantes y les dijo, vosotros vais a ir delante del ejército. ¿Y qué hicieron todos? Se fueron corriendo. Oye, para ganarme una medallita, una copita, un dinerito, me voy a la voz, pero para ponerme delante del ejército, para que seamos de los primeros atravesados, que vaya tu tía. Josafat, predica con el ejemplo, ¿ves tú? No se atrevían porque era el rey, cuidadito que en aquellos tiempos con al rey no se le podía toser. Y dice que lo hicieron para que cantaran y alabaran al Señor diciendo, atención, querida iglesia, dad gracias a Dios. Dad gracias al Señor. Y supongo que recitando el Salmo 136, porque para siempre es su misericordia. Por fin habían podido, gracias a Josafat, recordar toda la historia de cuántas cosas los sacó Dios, de lo poderoso que es Dios. Pero no tuvieron que remontarse mucho. Su propio padre, algunos de los que habían en el ejército, estarían también en el ejército de su papá Asa. Y sabían que con Dios estaban más seguros que con Ocosías o con el rey Acab. O con Ben-Hadad. Gentuza. No te alíes con quien no te tienes que aliar. Queridos hermanos, no hagas negocios con inconversos. Bueno, vamos a ver. Esto tengo que explicarlo. Porque hay tantos inconversos que la cosa se pone complicada. No pactes. No levantes una empresa con un inconverso. Negociar, ir a emplear, que sé que hacéis algunos, para vender en el mercadillo, hay que hacerlo. Nos tenemos que ganar el pan con el sudor del de enfrente. No, con el nuestro. Versículo 22. Y cuando comenzaron, y este es el momento ya del remate final. ¿Cuándo se produce el milagro? ¿En qué momento se produce el milagro? Pues exactamente en este versículo. ¿Y cuándo comenzaron a entonar cantos de alabanza? ¿Y cuándo comenzaron a entonar cantos de alabanza? Jehová extendió su mano. Jehová extendió su brazo invencible. Jehová se puso en acción. ¿Cuándo Jehová se puso en acción? Dímelo tú. Cuando entonaban canciones. Cuando entonaban canciones. Y no precisamente canciones de estas mundanas. Mira, si tú quieres saber si tu hijo está convertido,
asegúrate, investiga qué música escucha. Ese es un buen indicio. ¿Quieres saber otro indicio, querido padre, querida madre? Controla o pregunta en las reuniones de jóvenes, pregunta a los que están sirviendo, al equipo pastoral de jóvenes, pregunta qué hace tu hijo en el tiempo de alabanza. Y sabrás cómo está tu hijo, porque tendemos los padres a querer ver a nuestros hijos mucho mejor de lo que están. Y después nos sorprendemos de que están en el mundo. Bueno, este no es el tema. El tema es que cuando comenzaron a alabar a Jehová con toda su alma, empezaron las emboscadas entre ellos, empezaron a matarse unos contra otros. Y fue verdad y realidad que solo tuvieron que ver la película de Hollywood en 3D. Cuando llegaron al punto clave, había un reguero de muertos. Y dice la Biblia que no escapó ni uno, porque cuando Dios hace su obra, la hace perfecta y hasta el final. ¿En cuántas ocasiones en la Biblia leemos que el ejército enemigo fue totalmente exterminado? Y siempre fue cuando confiaron en Jehová, cuando alabaron a Jehová. Y en esta iglesia, aunque alabamos y cantamos y tenemos un grupo excelente de alabanza, yo creo que seguimos encajonados en nuestra vergüenza, en nuestra timidez, nuestra falta de pasión, nuestra mente que está entenebrecida, que está llena de estrés, de pensamientos de voy a llegar a final de mes, de me tirarán del trabajo ahora que ya no nos llega el aceite de Ucrania, ¿qué va a pasar cuando ya no pueda ponerle gasolina porque se me lleva 3/4 del sueldo? Y estás aquí. Y estás alabando a Dios. Pero tu corazón está lejos de aquí. Y más lejos todavía de Dios. Necesitamos una genuina alabanza. Necesitamos casi que antes de que comience el cántico loida, ya todos estemos alabando a Dios. No necesitamos que un pastor venga aquí y se ponga a alabar a Dios tratando de incitarnos, de animarnos a entrar en ese tiempo sobrenatural. Voy a terminar con una reflexión. El resumen de la palabra de esta mañana sería humillación, arrepentimiento. Por un lado, que fue la actitud principal de nuestro rey Josafat. Número 2, creer a Dios. Cuando Josafat escucha la voz de Dios a través del profeta, ese que dice ahí en el capítulo 20, se arrodilló rostro a tierra para alabar a Dios. Y después animaba a los soldados, porque el rey nunca debía de ir en primera línea. Animó a los soldados, creed a nuestro Dios y estaréis seguros. Y por último, alabanza, adoración, acción de gracias. Ese es el resumen. Esa es la palabra de Dios para esta iglesia, para este año 2022. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, vengan pandemias, llueva, granice o salga el sol. Estamos en el tiempo de Dios y va a ser una bendición si entendemos los tiempos y nos disponemos a creer a Dios y nos humillamos y le adoramos y le alabamos. Y le damos las gracias por las cosas que nos van mal. Esto tiene que ser una costumbre. Como decía nuestro hermano Rafa, esas son muchas veces las cuerdas de amor de Dios. Te pone en un aprieto. ¿Qué hubiera sido de Josafat si Dios no lo pone en ese aprieto y de repente Moab, Amón y las tribus estas que se alían no vienen contra el rey
Josafat contra Judá? ¿Qué hubiera pasado? La historia había sido diferente. Nunca hubieran conocido esa generación el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Pero alabaron a Dios antes de que el milagro sucediera. Alabaron a Dios antes de cambiarse de iglesia. Alabaron a Dios antes de que hubiera un avivamiento. Hoy podemos y deberíamos, queridos hermanos y hermanas, venir ante Dios con un corazón contrito y humillado, parecido al de Josafat, y creer de todo corazón a nuestro Dios, y hacer un ejercicio de manera regresiva, recordando la misericordia de Dios. Y lo puedes hacer, pero aquí no tenemos tiempo. Podemos hacerlo desde el libro del Éxodo, o incluso desde Génesis con Abraham, cómo Dios guió a Abraham, haciendo más de 1500 kilómetros, creyendo a Dios de que había una tierra prometida que le sería dada a él o a su descendencia. Pero en esta mañana yo quiero animarte a que pienses en tu historia. Yo en estos tiempos, ayer fue el Día del Padre, que al final esto es una cuestión muy importante. Espero, queridos hijos, que hayáis honrado a vuestro padre como a vuestra madre el día que le toque. En mayo, ¿no? Me parece recordar. Hoy es el día de recordar la misericordia de Dios. No nos ha desechado y podía habernos desechado. Ayer en el Día del Padre, mis hijas y mis hijos me dijeron cosas, me escribieron una carta que sin duda fue el regalo, el segundo mejor regalo después del dorsal de la maratón. No, es mentira. Era más caro, el dorsalito fueron 150 pavetes, de nada. Son de las cosas extrañas. Pagar 150 euros por correr 42 kilómetros, hay que estar loco. Pero para seguir a Cristo hay que seguirle estando loco. Y yo les decía a mis hijas llorando, especialmente a mis hijas porque son más emotivas. Mis 3 hijas parecen duras, pero yo sé que tienen un corazón sensible. Y yo les decía, estoy tan frustrado de no poder ser mejor padre, de no haber dejado ya un legado mejor, de mostraros mi rabia cuando estoy en la cola del Mercadona, o en la cola del Family Cash, que eso ya es demencial. Si tú le estás pidiendo paciencia al Señor, olvídate de tu hijo, vete a Camille Fast y pide, coge en el su turno de la carnicería. Y yo les decía, todavía no he madurado. Y hay una petición que le hago a Dios: Señor, que mis hijos maduren más que yo, y sobre todo que no se esperen a tener 53 años para darse cuenta que solo últimamente lloro mucho, y lloro de contento, no porque estoy triste, porque miro para atrás y digo, Señor, si yo hubiera sido Dios, yo no hubiera soportado a una persona como Benja.
y mucho menos lo hubiera llamado al ministerio. Es tiempo hoy. Con nuestros defectos, Josafat los tuvo, lo hemos visto. El capítulo anterior y en el mismo capítulo 20 lo vemos haciendo barrabasadas. El rey Asa hizo muchas cosas buenas, su padre, pero cometió grandes errores. Y quizás este sea tu caso hoy. Pero ¿sabes lo que no puede faltar en tu vida? Es agradecimiento, acción de gracias. ¿Tienes páginas oscuras como yo? Alaba a Dios porque hoy estás en el Señor. ¿Tienes páginas oscuras como yo? Adórale por su misericordia, porque su misericordia es para siempre, como dice el Salmo 136, y si todavía no lo has metido en tu cerebro, léete el Salmo 36, 136 veces. A cada frase acaba, porque grande es su misericordia, porque su misericordia es para siempre, perdón. Hoy es un buen día para reconocer nuestros fallos delante de Dios, para humillarnos, porque lo hemos hecho mal, yo por lo menos. Acuérdate, humillación, después cree en las promesas de Dios que te ha hecho a ti personalmente y que te hace a través de la palabra de Dios. Y número 3, alaba a Dios, adórale. Que no sigamos teniendo los cultos como los que hemos tenido. Todos hemos fallado como esposos, esposas, padres, madres, hijos, hijas. Pero podemos decir una palabra que va a ser el lema del 27 aniversario de esta iglesia, que es el domingo que viene, me parece. Y me vino una palabra con el que comenzó lo que hoy es Bethesda, Centro Cristiano Bethesda. Ebenezer. La iglesia con la que comenzamos con el nombre de Ebenezer. Y Ebenezer está hablando de un ataque de los filisteos y el aprieto en el que se encuentra el profeta Samuel. Pero él ora y le pide ayuda a Dios. Y los filisteos son vencidos por el poder otra vez de Dios. Y entonces él escribe Ebenezer en una roca, que significa hasta aquí nos ayudó Dios. ¿Por qué, Dios, puedo tener el disfrute de ver a mis 6 hijos encaminados en el Señor? ¿Por qué tengo esa suerte? ¿Por qué? Si no acerté, si no di una derechas, bueno, alguna cosa buena haría, pero no lo merezco. ¿Por qué, Señor, me has puesto en una iglesia tan espectacular como esta? El otro día estaba corriendo y llorando cuando le daba gracias a Dios por la cantidad de gente que estáis orando por mí por este tiempo que estoy pasando. Yo decía, ¿quién soy yo para merecer que la gente ore por mí? Mi familia vale, es más natural. ¿Por qué la gente me ama tanto? Y no es más que un pequeño reflejo de tu amor, Señor. ¿Por qué? No tengo nada más que decir. Y sé que son las 1:20 y que ya llevamos un tiempo de más. Pero eres libre de marcharte. Pero me gustaría que tuviéramos un tiempo de reflexión. Acuérdate de la palabra que Dios ha traído para este año 2022. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. ¿Qué te parece si nos paramos unos minutos mientras se toca alguna música? Que es lo de menos la música. Y hacemos, ¿cuántos hemos estado a veces apartados de Dios? Si no del todo,
hemos ido dejando de leer la Biblia, de orar. Nuestro corazón se ha enfriado. Hoy yo creo que es el momento de decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Soy pecador, Señor. Y el mundo se me traga y me da miedo hacia donde nos enfrentamos. Nos da miedo lo que pasará con nuestros hijos, Señor. Pero si tú me libraste, si me perdonaste, si me levantaste cuando ya pensaba que estaba todo perdido, lo vas a seguir haciendo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy es el momento de: Señor, perdóname. Señor, me humillo ante ti. Señor, soy un trozo de carne. Señor, no valgo nada. Y te voy a decir una cosa para terminar. Ya no somos necios ni viles. Yo no soy un pecador. Puede ser que peque de forma ocasionalmente, pero los pecadores están en el mundo. Los pecadores son los impíos. Tú y yo somos redimidos. Tú y yo somos hijos e hijas del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y nos ha quitado las vestiduras sucias para ponernos vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, y nos ha puesto un anillo de sellar para que tú puedas decir: cuidadín, que soy hijo del Rey. Inclinamos nuestros rostros. Te pido que en esta mañana hagas un repaso de estos que tienen mucha gente cuando están a punto de morir, que parece ser que ven como una película de toda su vida. Que hagas un repaso de tu vida. No hace falta que te vayas a los tiempos bíblicos. Y dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. No merezco estar aquí hoy. No merezco ser tu siervo. No merezco ser tu hijo. Pero lo hiciste. Me perdonaste, me amaste, me levantaste. Y me seguirás levantando. Y nos esperan victorias y triunfos. Porque tú eres Jehová nuestro Dios. Porque tú eres quien ha liberado mi vida. Tú eres mi libertador. Tú eres mi roca de refugio, a quien puedo acudir continuamente. Aleluya. Oh, Rabashaba la bacana. Oh, Shema bacana. Senda Taish. Oh, Taishaba. Gloria a Dios. Este tiempo lo tenemos que cortar. Puedes y debes seguirlo en casa. Ten tu tiempo para alabar a Dios. Que sea tu mejor momento. Yo te invitaría a que sea lo primero que hagas en la mañana. Sobre todo los que a veces no dormimos bien. Levántate, no estés dando vueltas en la cama, que eso no es productivo. Levántate y ten tu tiempo para alabar a Dios. Cambiémonos el chip de tanto pedir y pedir y pedir. Señor, por mi hijo, por mi padre, por mi primo, por mi hermano, que está bien tener tiempos de oración por ellos. Pero alaba a Dios.
Ha hecho tantas cosas por ti y por mí. Alaba a Dios, alabemos a Dios. Tengamos vidas de alabanza. Cuando conduces, dile cosas bonitas a Dios, como lo hacías con tu novia, con tu novio. Dile cosas hermosas. No te canses. Si no sabes qué decirle, el libro de los Salmos tiene tantos epítetos, tantos nombres, que nos recuerdan cada una de esas características maravillosas, sobrenaturales que Dios tiene para nuestras vidas. Él es la roca de nuestra salvación. Él es el Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos. Él es el Dios de amor. Él es el gran yo soy. Él es el que nos da fuerzas como la del búfalo. Solo tienes que pedírsela si estás cansado. Él es quien nos consuela. Él es quien nos levanta. Él es el alfa, la omega, el primero, el último. Él quiere serlo todo para ti. Adora a Dios. Dale las gracias por tus hijos. En vez de pedirle por tus hijos, dale las gracias. Aunque esté en el mundo, gracias, Señor, porque pronto lo voy a ver a tus pies. Cambiemos nuestra mentalidad de mendigos por hijos del Rey, por hijas del Rey. Que Dios os bendiga. Muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo desde las redes y le pido a Dios que haga un corazón limpio en vuestro interior, que cree un corazón limpio y que Él se convierta en tu máximo motivo de agradecimiento. Que Dios te bendiga, cuidaros y no os olvidéis que vosotros valéis mucho para Dios.